Buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Yo creo que ya comenzamos la sesión, ¿no? Mientras se van conectando también los demás. Eh, Espero que, bueno, la anterior semana hayan podido revisar los textos, el texto de apoyo sobre todo en la parte de imágenes, ¿no? Entonces, vamos a completar hoy en la primera parte todas las herramientas restantes. ¿Sí? Y luego ya vamos a hacer como una pequeña introducción de lo que son los pasos que nos siguen para la conclusión de los textos, ¿ya? De manera que la siguiente sesión vamos a entrar con más detalle, ya a ver ya ciertos elementos que hay que trabajar ya con miras a concluir definitivamente los textos que estamos produciendo. ¿Sí? Y vamos a tener también una parte ya de preguntas y respuestas para ir saldando algunas dudas ya en relación a los textos mismos que están escribiendo. ¿Listo? De todos modos, la siguiente sesión sí va a ser ya más enfocada, no tanto ya en el contenido del módulo como tal, hasta hoy estamos tratando de saldar esto, sino ya en tips para ir trabajando, ¿no? Lo que es corrección de estilo, lo que es la ortografía, ¿no? La estructura, ¿no? Algunos requisitos que nos piden también para hacer el depósito legal, ¿no? En cuanto a la estructura misma, ¿no? Y el diseño final. Sí, entonces vamos a estar yendo abordando de manera que estas 2 semanas ya prácticamente tengamos todos estos elementos para ir concluyendo ya con nuestros textos. ¿Listo? Entonces, les voy a hacer ya una primera, la presentación de las herramientas y luego ya vamos a entrar a la introducción que les decía. Entonces, voy a presentarles un PowerPoint para poder ya entrar en materia. Esperemos que ahora sí nuestro PowerPoint no se quede congelado. Listo, entonces en la anterior sesión veíamos que dentro de lo que es el módulo mismo, la idea de trabajar herramientas que sobre todo van a fortalecer la parte de argumentación de los contenidos que ya hemos desarrollado, ¿sí? Van a ser importantes aplicarlas, ¿no? Si es que nosotros tenemos la necesidad, dependiendo del tipo de texto, ¿sí? De poder aplicar algunas de estas herramientas, ¿no? No es necesario que se apliquen todas, sino por eso precisamente les damos como un abanico para que ustedes hagan una elección de acuerdo al texto también que ustedes estén escribiendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo investigación, nos puede servir mucho la parte de imágenes, nos puede servir mucho la parte de los relatos orales que vamos a ver ahora, ¿no? La construcción colectiva, ¿no? Sobre todo trabajando lo que es los grupos focales, ¿sí? Entonces, de hecho, podemos aplicar todas estas para tener mejor calidad de información, o sea, vamos a tener una información mucho más precisa, mucho más variada, ¿no? Con muchos más enfoques, ¿no? Dependiendo también de los tipos de actores. Pero si, digamos, estamos trabajando más bien herramientas, entonces las herramientas yo las puedo trabajar directamente con la entrevista o la puedo trabajar con la técnica de construcción colectiva, ¿sí? Donde voy a invitar directamente a un público conocedor, ¿no? No va a ser tan amplio, ¿no? Y diverso como en los anteriores casos que quiero hacer una investigación, por ejemplo, sino ya va a ser mucho más precisa porque al construir herramientas tienen que ser personas que ya tengan mucha experiencia en esto. Entonces voy a utilizar la construcción colectiva. Si estoy haciendo cuentos, por ejemplo, ¿no? Si estoy creando cuentos y quiero trabajar, no sé, para la educación emocional, pónganse, entonces puedo trabajar la construcción colectiva y puedo también hacer uso de lo que es la herramienta de imágenes, ¿no? Para construir precisamente estos cuentos, ¿sí? Luego vamos a ver algunos elementos que se pueden considerar también. Ya en la parte de preguntas y respuestas, ahí, según la característica de lo que ustedes están haciendo, vamos a ir dando algunos tips, ¿sí? Para los diferentes tipos de texto que están realizando. Entonces, en este módulo ya habíamos visto la anterior sesión, lo que era la herramienta de imágenes, ¿no? Para la capitalización. Hoy vamos a estar viendo la parte de relatos orales, que es otra herramienta también.
la construcción colectiva para la capitalización y vamos a hacer la técnica escrita, ¿no? O sea, sobre todo esta técnica escrita nos va a servir mucho para ver cuál es el estilo, ¿no? Que se tiene que adoptar dependiendo del texto que estamos haciendo. Y ahí en el texto de apoyo ustedes tienen al final, ¿no? En el tema 10, si no me equivoco, tienen ustedes unos tips, ¿no? Para poder desarrollar esta habilidad para la construcción, sobre todo de historias, ¿no? Los que están trabajando narración de cuentos, ¿no? Relato de historias, tal vez incluso teatro, ¿no? Entonces, hay unos tips para poder desarrollar nuestra habilidad de escribir, ¿no? Y nos dan los 7 momentos, ¿no? Donde empezamos a hacer algunos ejercicios para precisamente familiarizarnos con la diferencia del tipo de escritura al momento de contar, ¿sí? Entonces les recomiendo que lo puedan revisar, ¿no? Para los que no lo han hecho aún. Sí, entonces vamos a estar viendo esto. Como ya hemos visto las imágenes, hoy nos toca trabajar la parte de relatos orales. Entonces, ¿me están siguiendo con el PowerPoint? Ahora sí está cambiando o nuevamente está congelado. Congelado está en la primera. Está congelado. Ya, entonces vamos a volver a salir. No sé qué problema tenemos con esto. Lo voy a poner en automático ya para que no haya ese problema. Denme un segundito. Ahora sí. Sí, ya está. Ya. Entonces, Sí, profe. vamos a ir viendo entonces, gracias, los relatos orales como herramienta para la recuperación de experiencias y vivencias, ¿no? Sobre todo esta herramienta es útil y yo les aconsejo que la puedan trabajar cuando nosotros estamos tratando de confrontar, ¿no?, nuestras ideas o la experiencia que nosotros hemos tenido con la de otros, ¿ya? Para precisamente encontrar puntos comunes, ¿no? O divergencias que van a enriquecer lo que nosotros estamos queriendo contar. O sea, por ejemplo, si a mí me ha ido muy bien en un taller con papás y a otra docente le ha ido mal, al confrontar nuestras ideas, vamos a ver qué cosas hemos hecho bien y qué cosas no se han tomado en cuenta en el otro proceso para que tenga un resultado diferente, ¿sí? Entonces, ahí estamos entrando en la confrontación, o sea, que no es que a mí me ha salido bien porque sí o a la otra docente le ha salido mal porque sí, o sea, ha habido elementos que hacen que pueda tener o no tener este resultado, ¿no? Positivo o negativo, ¿sí? Entonces, sobre todo para esto nos va a servir los relatos orales y vamos a recibir insumos, ¿no? Que no solamente es en el caso de la investigación, ¿no? Si bien en la investigación etnográfica es donde más se va trabajando esto, ¿no? Nos sirve sobre todo a nosotros para generar, ¿no?, esta información que va a servir para el fortalecimiento de la argumentación, ¿sí? La argumentación es lo más importante en un texto, sobre todo que nosotros queremos compartir, para que no tenga un solo punto de vista, sino tenga varios puntos de vista, ¿no?
Entonces, esta técnica nos puede ayudar precisamente a enriquecer, pero ya con cosas bien concretas. O sea, la idea no es conocer toda la experiencia de cero, sino, perdón, en su totalidad, sino enfocarnos en los puntos que nosotros creemos que son importantes y que necesitan alguna aclaración. ¿Ya? Entonces, por eso es que hablamos de precisar, ¿no? Y de crear. Más adelante vamos a ver cómo hay que crear incluso las preguntas adecuadas para que no sea amplia la información y pueda construir yo con eso otro libro, sino fortalecer la parte de información que yo estoy queriendo ya que sea mucho más sólida, ¿no? Que ya no sea subjetiva, sino sea objetiva. Entonces, dice, por ello cada actor se ve, perdón, cada actor, ¿no? O se ve a cada actor como un autor de cierto conocimiento. O sea, hay docentes que trabajan por partes, ¿verdad? O sea, son muy buenos para algunos elementos, por ejemplo, para trabajar con los papás. Entonces, a esos docentes yo los voy a recuperar si yo estoy trabajando con padres también, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que ellos tienen, ¿no? O esas técnicas que ellos tienen, me sirve mucho porque a partir de eso yo enriquezco el texto que estoy elaborando. Entonces, de alguna manera, estos otros docentes también se convierten en autores, pero ya de algo bien específico, ¿no? O sea, de una herramienta, pónganse, ¿no? Que ellos usan, el parafraseo, pónganse, pero ¿cómo lo aplica el parafraseo ya con los papás? ¿Sí? Entonces, esa partecita, ese docente se convierte como en un autor, o sea, vamos a citar, ¿no? Según tal docente, ¿no? Menciona que es importante que se considere el parafraseo al momento de trabajar con los padres, porque esto apoya, o sea, estamos mencionando ya ahí, ¿sí? Entonces, no está en todo el texto, sino en una parte. Y va a permitir que la construcción de saberes tenga mucha más amplitud y mayor riqueza. Por ello, lo que va a diferenciar es el enfoque con el que se aplica esta herramienta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no vamos a ir a ver de manera amplia, sino de manera específica. Al mismo tiempo, permite tener información más sólida en base a experiencias de los actores dentro de una determinada área. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con padres del área rural, área rural andina o del altiplano, pónganse, ¿no? Cómo trabajar con papás del área rural también, pero del oriente, ¿sí? O de la Amazonía, ¿sí? Entonces, hay sus diferencias, ¿no? Entonces, hay que saber cómo llegar, hay otro tipo de lenguaje, hay otros códigos de comunicación en base a eso. Entonces, si yo quiero trabajar una herramienta que se aplique a todos, tendré que tener ciertas informaciones de estos otros actores que están trabajando en estas otras áreas para poder, ¿no? Mencionar dentro del texto que es importante la contextualización y mostrar algunos ejemplos, ¿no? De cómo varía trabajar con papás en el área rural del altiplano que en el área rural de la Amazonía, ¿no? O en la Amazonía, ¿sí? Entonces, hay dos formas de abordaje seguramente diferentes. Hay puntos comunes y hay puntos que hay que diferenciar. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener o más bien que tenemos que tomar en cuenta para la aplicación de esto? Uno es la selección de informantes claves. Entonces, lo que les digo, ¿no? Si queremos trabajar con papás a nivel nacional, entonces necesitaré conseguir algún papá que esté o algún docente que esté trabajando en el área del altiplano, en el área de los valles, en el área del oriente. Si es posible, tal vez hay una diferencia marcada con las culturas en la Amazonía, entonces tal vez alguien significativo que pueda estar trabajando a ese lado, ¿sí? Para poder tener ahí una mayor amplitud, ¿sí? Si no es posible llegar a tanto, pero por lo menos sí veré los dos polos, ¿no? O sea, altiplano y oriente, ¿sí? Entonces, ahí yo ya puedo ver por lo menos esa diferenciación en cuanto a pisos ecológicos, ¿no? Que varía también en la relación que tenemos. También mis informantes claves pueden ser padres, ¿no? O sea, los padres de familia que han participado de estos procesos para ver por qué parte les ha llamado la atención del proceso que ellos han vivenciado, ¿no? Si estamos trabajando con estudiantes, también
Ya es importante que no solo los que mejor han recibido, sino tener también en cuenta los que no han, a los que no les ha significado ningún cambio, que no han reaccionado, que no, no han dado ningún cambio después del proceso que hemos hecho. Ellos nos van a dar información del que ha faltado, ¿sí? Y los que han respondido muy bien, el cómo ha llegado, qué es lo que les ha llamado la atención para que respondan de cierta manera. Ahí yo puedo construir, ¿sí? Si solamente me baso en los que han respondido, entonces va a llegar a cierto público que tenga esas características. Entonces, por eso también es importante tomar en cuenta a los que no han respondido para poder complementar y ver qué opciones puedo yo incorporar en una futura práctica, ¿no? Y tomarlo eso como recomendación dentro del texto, ¿sí? Entonces, esos son mis informantes claves. Luego tengo que tener ya la preparación de la entrevista, entonces, según tipo de informantes, o sea, no hago un solo modelo de entrevista o una guía de entrevistas, sino voy a trabajar según tipo de actor, voy a trabajar una guía de entrevistas. ¿Sí? Si son docentes, para los docentes una guía, si son estudiantes, para los estudiantes otra guía, voy a trabajar con papás, otra guía para padres. ¿Sí? Luego viene la realización de la entrevista, la transcripción de la entrevista, que ustedes eso ya lo manejan muy bien. Y luego ya viene que es la construcción, ya sea del artículo o en nuestro caso el testimonio, ¿no? Que nosotros estamos manejando más como testimonio. Los testimonios es lo que vamos a incorporarlo en nuestro texto, ¿sí? Pero si alguien está trabajando directamente artículos, entonces construimos, ¿no? Tomamos en cuenta lo que ha salido y ya construimos con este insumo el artículo que estamos elaborando. Y por último, hay el ordenamiento y uso de la información, ¿sí? Entonces, a partir de la información que ha salido, ¿a qué partes del libro o del texto que estoy elaborando va a ir esta información que estamos sacando? ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a poder, para poder ordenarnos, es utilizar este cuadrito donde ponemos el actor identificado, por ejemplo, estudiantes, ¿no? O sea, vamos a poner el nombre de la persona, dónde lo ubicamos, su número de celular, todo para tener el contacto, y cuál es la experiencia que me interesa rescatar de ese estudiante. ¿Sí? Si voy a trabajar con 4 estudiantes, de cada estudiante me interesa tal vez conocer algo diferente. ¿Sí? Entonces voy a colocar la experiencia concreta que me interesa de ese actor. ¿Sí? Si voy a trabajar con algún padre, que me interesa conocer de ese papá. Eso me va a dar una guía también para elaborar mis preguntas de una manera mucho más puntual y también mucho más específica. ¿Sí? Luego ya hacemos la guía. Una vez que hacemos ese cuadro, ya puedo construir mi guía, ¿no? Que ustedes también en el texto de apoyo tienen este modelo, ¿no? Que es un modelo estándar en realidad, pero ya ustedes pueden ir haciéndole los cambios, ¿sí? En la primera parte son los datos generales del entrevistado, ¿no? Nombre, edad, ocupación, ¿no? Todos los datos generales que nos van a servir sobre todo para tener una base de datos y soporte del texto que hemos elaborado, nada más. Esto no lo vamos a poner dentro del libro, ¿no? Es más para nosotros tener el soporte de cómo hemos construido, ¿no? Para cualquier cosa, ¿sí? Luego en la parte 2 tenemos la presentación del entrevistador, ¿no? O sea, mi nombre es y le agradezco por acceder a esta información. Este es un relato estándar, pero ya ustedes tienen que adecuarlo de acuerdo al libro o al texto que estén elaborando. Luego, es bien importante para la presentación del entrevistador decir qué tiempo aproximadamente va a durar la entrevista, ¿sí? Entonces, porque si no, el entrevistado está como ansioso porque no sabe cuánto va a durar y desde que inicia ya se está preguntando, ya será, esta será la última, esta será. Entonces, hay que darle un tiempo, ¿no? Que nosotros creemos prudente para la entrevista. Pues de acuerdo a este tiempo también hemos calculado las preguntas que estamos elaborando, ¿sí? Entonces, así nosotros no causamos esta sensación de ansiedad en nuestro entrevistado, ¿sí? Ya él sabe que va a ser 1 hora y listo, o sea, está tranquilo porque le falta tiempo, ¿sí? Se va a poner ansioso tal vez cuando ya va a llegar la hora, pero si no le decimos, va a estar ansioso desde el primer minuto que le estamos haciendo, ¿ya? Eso es importante. Luego ya viene en la tercera parte las preguntas de la entrevista,
Y en la entrevista es bien importante empezar siempre por un poco la experiencia, ¿sí? Una pregunta que nos ayude a crear el ambiente, ¿sí? Entonces, sobre su experiencia, y si no es tanto la experiencia personal de su trayectoria, si estoy hablando por ejemplo, con un estudiante, su experiencia dentro del proceso que nosotros hemos hecho. ¿No? Quisiera que nos cuentes, ¿no? Tu percepción del taller que hemos tenido sobre emociones, ¿no? Donde has participado. Entonces nos va a contar de una manera general. Luego nosotros ya vamos a entrar a cosas mucho más específicas, ¿no? Por ejemplo, aquí, desde su punto de vista, ¿cuál diría que es la situación actual de la salud en el área rural? ¿Sí? Entonces ya empezamos a especificar y a agarrarnos de la experiencia que él tiene, porque eso me va a servir para argumentar las cosas que yo estoy colocando ya en mi texto. ¿Sí? Entonces, y luego por último viene el cierre y despedida. Cuando hacemos las preguntas, es importante que no elaboren ustedes demasiadas. ¿Sí? A veces tendemos a elaborar muchas preguntas y más o menos por pregunta pónganse que les va a tomar 3 minutos de respuesta, dependiendo también de cuán profunda sea la pregunta. Hay preguntas que todavía les van a contestar en 30 segundos, ¿no? Pero hay preguntas que les pueden contar hasta en 10 minutos, ¿no? Porque tienen demasiada experiencia, tienen mucho que decir sobre eso. Entonces, eso es importante calcular cuando yo estoy elaborando también las preguntas. Y yo les aconsejo que no haya más de 10 preguntas, ¿sí? O sea, en el peor de los casos, así como 10, ¿no? Lo recomendable es que haya entre 6 a 8 preguntas, ¿sí? Cuando estamos elaborando textos. O sea, ¿por qué? Porque también queremos tener amplitud de varias visiones. Entonces, si vamos a hacer demasiadas preguntas, vamos a tener demasiada información de varios actores, ¿sí? Y esto va a hacer que nuestro texto vaya sufriendo muchos más cambios, ¿no? Porque tenemos que acomodar, tenemos que luego confrontar entre una idea y otra, sobre todo si hay mucha contradicción, ¿no? Entonces ahí me va a dar un poco más de problemas, sobre todo en el ordenamiento, ¿sí? Entonces que no sean muchas preguntas, ya, a menos que sean pocos entrevistados. Si voy a trabajar tal vez con 2 entrevistados, pero que realmente tienen mucha trayectoria y necesito, ellos me van a ayudar a trabajar en, no sé, en 12, 13 puntos de los que yo estoy haciendo. Entonces con ellos sí, pero tendré que decirles que de ellos, por ejemplo, necesitaría 1 hora y media, ¿sí? Entonces, ahora normalmente también cuando hacemos una entrevista es importante hacer un break. O sea, si estamos trabajando 1 hora y media, a los 45 minutos hagan una pausita y puede ser un momento de refrescamiento. Si ustedes quieren, hablen de algo más genérico, invítenle un cafecito, algo, para nuevamente luego conectar con esto, ¿sí? Porque si no va a haber un cansancio y cada vez les van a decir cosas con menos profundidad porque van a querer deshacerse de la entrevista, ¿no? Entonces van a querer de una vez acabarlo y ya no van a poder ampliar la información. Entonces a los 45 minutos traten de hacer una pausa. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos nuestro tercer paso, que es la realización de la entrevista, ¿no? Y luego viene ya la transcripción de la entrevista. En la transcripción, lo mismo, tengo el texto transcrito y siempre traten ya de irlo ordenando en base a los títulos, subtítulos que ustedes ya han elaborado o estas temáticas emergentes que también le llamamos, ¿no? Entonces, para que ustedes luego puedan hacer colar y pegar, porque ya en la transcripción están viendo a dónde va a ir cada texto, ¿sí? Entonces, también esto nos va a ayudar con las preguntas, ¿no? O sea, las preguntas directamente me orientan, pero a veces en la misma respuesta puede salir información también relevante para otro punto. Entonces, ahí es importante que ustedes lo dividan, ¿sí? Para que vaya cierto texto a un subtítulo y otro texto a otro subtítulo, ¿sí? Y por último tenemos la construcción, ¿no? Del testimonio, el artículo, ya es con el ordenamiento y uso de la información, precisamente ya donde vamos a identificar el texto y colarlo donde corresponda para también darle el sentido, ¿no? El hilo, ya en el ordenamiento de la información como tal. Esto es en cuanto a nuestros relatos orales, ¿no? Donde principalmente lo hacemos a partir de las entrevistas. Entonces, ustedes ya han podido realizar esto,
¿no? Hemos hecho también la técnica de la autoentrevista, que debería tener un proceso similar, ¿no? O sea, tener estas guías, ¿no? De preguntas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una experiencia, traten de desarmar, ¿ya? Hay una palabra que ahorita se me ha perdido. Eh, es como realizar un proceso, ¿sí? O sea, una experiencia, volverla como un proceso y dividirla en etapas. Y a partir de estas etapas yo me voy sacando preguntas. Por ejemplo, ¿qué elementos tengo que considerar para hacer la convocatoria? ¿Qué elementos tengo que considerar para organizar este tipo de eventos, ¿no? Luego, ¿qué en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el espacio? ¿Sí? Y luego, ¿qué temáticas es importante abordar, ¿no? ¿Con qué dinámicas las puedo abordar? ¿Qué metodología es mejor? ¿No? ¿Por qué ha resultado esto sí, esto no? ¿No? ¿Cómo tengo que informar a los papás? Entonces, lo voy trabajando en procesos, en pequeños procesos, y a partir de eso voy haciéndome la entrevista, ¿sí? Y voy recuperando la información. Entonces, es muy parecida a esta, ¿no? La autoentrevista en realidad. Entonces, es importante para ambas construirse una pequeña guía, ¿sí? Entonces, hasta acá no sé si hay alguna pregunta de esta, de la técnica de relatos orales. Una consulta, licenciado. Sí, Cuando hacemos la entrevista, eh, partimos, digamos, de una, o sea, dirigimos en otros las preguntas, ¿no? Digamos, para lo que quisiéramos, digamos, conocer o estoy equivocado. sí, como les digo, cuando hago la selección de actores, ¿no? Que veíamos más adelante, ahí lo que yo voy a valorar, ¿no? Al escoger a un tipo de actor es la experiencia que tiene. Y en base a la experiencia que tiene, yo voy a guiar la pregunta, o sea, de toda la experiencia que él tiene, ¿qué me interesa saber? Por ejemplo, hay papás que tienen mucha influencia con otros papás. Entonces, a ese papá lo que me interesa conocer desde él es qué piensan los otros padres, porque él conoce, sabe cómo están pensando, qué están haciendo, porque él es el nexo. Entonces, a él yo le puedo, ¿y cuál es la mejor manera de llegar a los padres? Él nos va a contar, ¿no? ¿Cuál es su técnica? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿No? ¿Con qué introducción llega? Entonces, esa experiencia me interesa conocer de ese papá. Pero hay otro papá que es capísimo para trabajar el tema de negocios. Pónganse, cuando hacemos actividades, él es el que da las ideas. Entonces, en él voy a trabajar seguramente esa partecita. Sí, voy a trabajar el cómo hace para motivar a los demás a realizar eventos, ¿no? Y qué hace, qué elementos toma en cuenta para que un evento salga bien. ¿Sí? Entonces, en base a tipo de actor, yo voy a trabajar mi, mi guía de entrevista, ¿sí? Incluso por tipo de experiencia, como les decía. Pero si de los estudiantes quiero conocer de manera genérica, ¿ya? Entonces hago una sola guía y voy a aplicar con varios estudiantes la misma para tener diversas experiencias, ¿sí? Y diversos puntos de vista también. Pero si quiero conocer solo cosas concretas, entonces por tipo de actor, ¿no? Y por tipo de experiencia, voy a crear una guía diferente. ¿Sí? O sea, voy a crear preguntas diferentes, ¿no? Sobre todo en la guía eso es lo que va a diferenciar. A ¿Cuándo tal podemos actor, empezar a preguntar? Es que algo raro aquí es que el mes 13 están contando. No, 13. Sí, no está bien. Pero el de la Carla es hasta el 2. eh, Ya. profe Teófilo, ¿es una pregunta o está? Mucho tiempo, no tanto. Creo que En la está. mañana. Si yo tengo tiempo, te acompaño. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, Lee. Sí, Buenas noches a Eliana. todos. Sí. Algo que no me queda muy claro, sabe, nosotros estamos trabajando un libro, ¿no? En base a una colega amiga, ¿no? Entonces, en base a anécdotas, lo estamos haciendo cuentos, hemos recabado de aquellas experiencias que hemos tenido en el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Ahora, ¿cómo llegaríamos a hacer una entrevista? Eso no me cabe muy bien. Ahora, si vamos a hacer entrevistas, todavía no estamos con estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, una orientación, por favor, esa parte no me queda un poquito claro. Súper. Ahí viene donde lo que les decía al inicio, ¿no? O sea, según el tipo de texto que estemos haciendo, vamos a utilizar diferentes técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, las entrevistas para hacer cuentos me pueden servir siempre y cuando esté haciendo cuentos tradicionales. O sea, por ejemplo, si quiero saber del cari cari, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a hacer entrevistas para ver qué causa el cari cari. Y esos elementos, esa información que me salga, la voy a usar de insumos en la construcción de mi cuento. No es que la entrevista me va a servir para construir el cuento como tal o estructurar, sino me va a dar elementos para saber que en mi cuento tengo que ver. Por ejemplo, si digo, y de repente don Teófilo sintió náuseas y se mareó y perdió el conocimiento, o vio todo blanco y vio un punto en la espalda, vio 2 puntos en la espalda, ¿no? Entonces, esta información que estoy sacando es de la entrevista que yo he hecho a un yatiri, pónganse, que me ha dicho que cuáles son los síntomas para saber que ha sido un cari-cari, pónganse, ¿no? Entonces, en mi historia voy a usar esa información para construir, ¿sí? Pero no es común, o sea, no necesito aplicar la entrevista para utilizar en la construcción de cuentos. Solo les digo en cuentos tradicionales donde yo necesito tener información del contexto, por ejemplo, o hacer tipo películas, ¿no ven? Donde, o las novelas, por ejemplo, ¿no? Donde yo tomo elementos, pónganse, de psicología, tengo que saber si voy a hacer una novela basado en empresarios, pónganse, entonces ahí tengo que conocer cuál es la mentalidad, pues, de un empresario. Entonces tengo que entrevistar a empresarios, tengo que conocer a gente que conoce de negocios para saber qué elementos voy a tomar en cuenta en mis argumentos, ¿no? Ya en la construcción de los diálogos, pónganse, porque no puedo, yo no lo sé todo, ¿no? Entonces, tengo que tener esta información desde ellos y saber incluso cómo voy a trabajar la parte psicológica de ellos. Entonces, ahí sí uso entrevistas, pero para mejorar el texto que yo estoy haciendo, o sea, voy viendo qué elementos tengo que considerar, ¿no? Para que mi texto que estoy haciendo tenga una coherencia. Sí, pero eso es en estos tipos de textos. Si estamos haciendo cuentos desde nosotros, si estamos haciendo, pónganse la Caperucita Roja, ¿no? Pero versión andina, pónganse, entonces voy a hacer mi, la cholita aventurera, pónganse, entonces no necesito hacer ninguna entrevista, eso va a salir de mi imaginación únicamente, ¿sí? Entonces, las entrevistas las vamos a aplicar en textos que estén trabajando ustedes investigación, en textos donde ustedes estén trabajando herramientas, ¿sí? O sea, por ejemplo, donde estemos trabajando herramientas para la motivación de las matemáticas. Entonces, ahí sí puedo usar entrevistas porque necesito conocer de docentes que están trabajando con diversas herramientas y ver cuáles funcionan en diferentes contextos, ¿sí? Y en diferentes niveles también. Entonces, porque yo tal vez manejo 4, pero hay docentes que manejan tal vez otros 4, entonces ya tenemos 8 y con eso voy enriqueciendo. O manejamos la misma técnica, pero hay diferentes resultados. Entonces, me interesa saber cómo lo está aplicando para que yo también le dé opción A, opción B, ¿sí? Si estoy trabajando sobre la salud, pónganse, de nuestros pueblos, ¿no? En la salud en el área rural, entonces ahí necesito también hacer entrevistas porque necesito conocer desde la experiencia de otros actores también, ¿sí? Entonces, pero si estoy haciendo cuentos, no necesariamente. Si estoy haciendo teatro, tampoco necesito tanto hacer entrevistas. Puedo hacer la construcción colectiva, por ejemplo. Si es que estamos trabajando entre varias personas, ¿no? Y queremos trabajar cuentos para el liderazgo, ¿no? Para la motivación del liderazgo. Entonces, nos reunimos, puedo reunir a 5 o 6 personas que sé que son creativas, ¿no? Y a estas personas yo puedo ya empezar a ver con alguna de las técnicas que vamos a ver más adelante, eh, llenar algunos elementos que va a considerar cada historia y empezar a construir los elementos que van a considerarse en la historia. Por ejemplo, si van a ser orientadas al liderazgo, entonces, ya tengo que tomar en cuenta la autoestima, tengo que tomar en cuenta que tenga planes, que sepa planificar, que tenga una meta, ¿no? Que motive a la gente. Entonces, en mi cuento, yo tengo que ir incorporando estos elementos. Sí, pero eso se hace en construcción colectiva.
¿ya? Es otra técnica que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entrevistas, entonces, para los que están trabajando temáticas más amplias, ¿no? Orientadas a la gente, temas de investigación, temas de herramientas, ¿no? Temas de posiciones, ¿no? Donde yo, por ejemplo, quiero hacer debates, entonces ahí sí me va a servir porque voy a, por ejemplo, si alguien está trabajando, cómo cambiar la educación en Bolivia, ¿no? O cuál sería el mejor modelo de educación en nuestro país, ¿no? Entonces, es un debate al que yo estoy invitando a la gente, ¿no? Cuando estoy invitando a una lectura, le estoy haciendo varios cuestionamientos de por qué se debería cambiar, pero también las entrevistas me están ayudando a enfocar por dónde tendría que ir esta educación realmente revolucionaria, si ustedes quieren, ¿no? O sea, que va a realmente llevarnos a otro nivel, ¿sí? Entonces, donde ya no sea tanto por tintes políticos, sino realmente sea orientado a la producción de conocimientos, ¿no? Al fortalecimiento del capital humano. Entonces, ahí yo necesito conocer de actores que están trabajando y que están investigando en este campo, ¿sí? Solo en esos casos es bien importante utilizar las entrevistas para esto. ¿Listo? Entonces, no es para todos. Entonces, vámonos a nuestra herramienta 3. Ya que ya es la parte 3, la construcción colectiva. Este es un conjunto en realidad de herramientas que nos van a ayudar a poder construir de manera colectiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a hacer uno por uno, o sea, no voy a hacer entrevista por entrevista, sino voy a trabajar directamente con un público, puede ser incluso de más de 20 personas. Puedo trabajar desde 5 hasta 20, 30, dependiendo también de la metodología, ¿no? Lo recomendable es que pueda ser de entre 10 a 20, 25 personas, ¿sí? Dependiendo también del tipo de espacio con el que contamos y del tipo de técnicas que vamos a usar. ¿Qué nos va a permitir trabajar la construcción colectiva? Que va a permitir confrontar ideas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque voy a invitar a diversos actores que entre ellos van a analizar algunas problemáticas o algunos tópicos que nosotros les vamos a dar, ¿ya? Y nos van a dar ya ordenaditos, si ustedes quieren, o sea, porque entre ellos van a confrontar las experiencias que tienen y nos van a dar una conclusión que eh, recoja las diversas experiencias de ese grupo que ha trabajado eso. También nos va a ayudar a clarificar experiencias y conocimientos. Por ejemplo, si estamos hablando del cari-cari, entonces aquí yo, entre ellos, si yo pregunto un yatiri y otro, va a haber diferencias. Pero si entre los dos empiezan a hablar, van a dar puntos comunes y nos van a dar una sola información, ¿sí? Porque entre ellos van a ver, ah, sí, sí, pero es que, ah, ya, eso yo le llamo tal cosa. Entonces, van a crearnos un solo proceso, ¿sí? También nos puede ayudar a tener diferentes miradas. Podemos trabajar en el mismo espacio, podemos trabajar con docentes, ¿no? Con colegas, podemos trabajar con padres de familia, podemos trabajar con jóvenes, podemos trabajar con autoridades, ¿sí? En el mismo espacio. Y nada más para una sola pregunta, los dividimos por grupos, por tipos de actor. Entonces, docentes trabajarán una forma, por ejemplo, cómo motivar en el aula. Entonces, los docentes van a trabajar desde una mirada, las autoridades van a trabajar desde otra mirada, los papás desde otra mirada, los jóvenes desde otra mirada, ¿sí? Y luego ahí yo ya tengo diferentes percepciones según tipo de actor. Eso me ayuda para ver el ideal para ellos. O sea, para un papá, por ejemplo, ¿cómo sería ideal que se motive en el aula, se le motive al hijo? No, a un joven, ¿cómo le gustaría que le motiven? ¿No? O sea, ¿cómo le gustaría que sea su docente, pónganse? ¿Sí? Y para los docentes nos van a dar tal vez cosas más técnicas, ¿no? Porque ya es de cancha, entonces nos va a ayudar también a ver cuál es su mirada y si hay o no hay relación con los papás y con los estudiantes. Y de las autoridades seguramente nos dirán cosas mucho más globales, ¿no? Que nos van a ayudar a orientar esta información, mirar hacia políticas públicas. Entonces, en el mismo espacio yo puedo trabajar con diferentes actores y nada más los divido para el trabajo de grupos que yo voy haciendo. Y también me va a permitir tener hechos específicos y vivencias. Entonces, si estamos trabajando la motivación, los jóvenes nos contarán de algún docente que realmente los ha motivado, ¿no? Pero muy bien. Entonces, esa experiencia es importante conocer. Desde los docentes lo mismo, desde los papás lo mismo, ¿no? Y autoridades lo mismo.
Entonces podemos tener estos hechos, vivencias específicas, ¿no? Y con ello mejoramos la argumentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos diferentes miradas y también diferentes actores que hemos hecho. Incorpora sentimientos y emociones a la producción. Eso es importante porque al ya nosotros colocar vivencias, por ejemplo, al colocar anécdotas que salen desde los mismos actores, ya la lectura no es solamente desde una mirada, ¿no? No es plana, sino ya empieza a incorporar estos sentimientos, emociones. ¿Por qué? Porque tienen experiencias concretas, nos están mostrando ciertos resultados, ¿no? Que han surgido a partir de participar en este tipo de eventos o a partir de haber aplicado la información que nosotros estamos compartiendo. ¿Sí? Y eso es importante al momento de poder construir algo que nosotros queremos que tenga éxito. Normalmente cuando un texto te motiva, ¿no? Tanto en cuestión de tus emociones, pero también te provoca diferentes sentimientos, entonces te agarra la lectura, ¿sí? Más que cuando es muy técnica, ¿no? Muy plana, ¿no? Donde solamente te dice información, importancia. Pero si eso está conectado con cosas específicas, donde te está mostrando que esa información ya se ha aplicado y ha mostrado resultados, entonces eso te llama mucho más la atención y te da la confiabilidad, ¿no? Que esa información, ¿no? Es aplicable, ¿sí? Ahí la lectura es mucho más rica. Entonces, ¿qué técnicas podemos usar cuando hacemos la construcción colectiva? En el mismo taller podemos hacer, por ejemplo, mapas parlantes, sobre todo si queremos conocer cosas del contexto. O sea, si estamos trabajando, pónganse diagnósticos, estamos trabajando vivencias de un lugar. Quiero relatar cómo viven, ¿no? Cómo es la forma de vida en la comunidad de Achacachi. Entonces, ahí puedo usar el mapa parlante para ver qué existe en Achacachi y a partir de este mapa empezar a trabajar cosas más específicas. Ah, mira, había habido agricultura. ¿Cómo trabajan la agricultura en Achacachi? ¿Cómo se organizan? ¿Sí? Entonces, ¿qué producen? ¿No? ¿Cómo funciona la minca, el AINI en Achacachi, ¿no? Dentro de la agricultura o el trabajo comunitario, la organización? ¿Cómo funciona el liderazgo? Había habido aquí varias juntas, entonces, ¿cómo funciona ahí? ¿Esto es rotativo, no es rotativo? ¿No? Entonces, a partir del mapa yo puedo empezar a profundizar en diferentes temáticas, ¿no? Y esto ya lo puedo hacer en trabajo de grupos, pero mi mirada general para que me ayude a entender cómo de manera general funciona Chacachi es el mapa parlante. ¿Sí? Y a partir de eso yo puedo ver lugares turísticos, puedo ver qué cosas producen, formas de vida, liderazgo, organización, infraestructura. O sea, tengo todo el panorama completo y ya voy trabajando por grupos para que me empiecen a describir de una manera mucho más específica, ¿no? Cada elemento de esto. Se puede sacar información bien rica a partir de aplicar esta técnica, ¿sí? Del mapa parlante. También tenemos la discusión dirigida, ¿no? O los grupos de discusión dirigida, comúnmente llamados grupos focales. Pero esta tiene una salvedad, no es como un grupo focal tradicional, sino aquí ya es un grupo de discusión donde yo estoy dirigiendo, ¿no? Y estoy trabajando con los actores dos elementos, importancia y relevancia, ¿sí? Entonces, voy viendo con ellos qué pasa en relación a un tema. Por ejemplo, si estoy hablando de la motivación, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos debería tomar en cuenta el docente para motivar a un estudiante? Entonces, hago la lluvia de ideas y luego a ellos les pido que ordenen la importancia de esto, ¿sí? Me hacen el ordenamiento de cuál es el más importante y el menos importante, ¿no? De considerar al momento de motivar a un estudiante, ¿sí? Y luego voy viendo cuál es lo que sí se da en el aula y cuál es lo que no se da en el aula, para ir viendo la relevancia de esta información, ¿sí? Entonces, puedo yo trabajar este grupo de discusión dirigida, ¿no? Con diferentes actores, como les digo, ¿no? Entonces, yo voy trabajando un grupo con estudiantes, otro grupo con docentes, otro grupo con padres de familia, así. ¿Sí? Y lo bueno de esto es que me permite tener hasta un grupo de 12, 13 jóvenes en el mismo grupo, cosa que en grupos focales se recomienda que sea de 6 a 8 personas, ¿sí? En el tradicional. Como promueve más la discusión entre ellos, entonces puede ser un poco más amplio.
y es más dinámico también. Dice, Sí. buenas noches, perdón. ¿No se Sí. notan las diapositivas? ¿No se nota? ¿Se ha vuelto a bloquear? Sí, no se nota nada. A ver, voy a salir. Ya, por favor, gracias. A ver, a ver. Ahora, Sí, ahora sí, perfecto. Gracias, Licenciado. listo. Entonces, eso les decía, los grupos de discusión dirigida, que van a ser otra herramienta que nosotros podemos usar, ¿sí? Nuestra siguiente, en este caso, va a ser los talleres, ¿no? Los talleres grupales, que son los que ustedes más conocen, ¿sí? Entonces, para los talleres, ¿qué tenemos que considerar? Primero, la temática que nosotros estamos trabajando. O sea, el nombre del taller va a ser prácticamente la temática que estamos elaborando, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un taller sobre los modos de vida en la comunidad de Azanaque, ¿ya? Entonces, en ese taller, no voy a, lo que se va a diferenciar es que yo no voy a ir a capacitar sobre algo, sino voy a ir a conocer sobre algo, ¿sí? Entonces, ahí en un grupo puedo trabajar lo que les decía, ¿no? Cómo viven los comunarios en Azanaki, cómo viven las mujeres, cómo viven los varones, cómo viven los jóvenes, cómo viven los niños, ¿sí? ¿Cuáles las formas de organización que existe, cómo se promueve el liderazgo? O sea, puedo conocer diferentes elementos, o puedo conocer incluso solamente de una fiesta, ¿no? La fiesta patronal. Entonces puedo conocer de dónde viene, por qué son tan devotos, cada cuánto se hace, qué pasa si no se cumple con esto, qué pasa si alguien agarra el presto y no lo hace, ¿sí? Entonces, por qué es importante en esas fechas? ¿De dónde viene? O sea, conocer la historia, ¿no? Entonces, el taller grupal me va a servir para trabajar por grupos, pequeños elementos, ¿no? De esto que yo quiero conocer. De manera que en un taller de 2 horas yo puedo trabajar varios elementos, o sea, como si hubiera hecho, pónganse, si están 20 entrevistas, pero las ha hecho en 2 horas, ¿sí? Voy a trabajar con la metodología de grupos, trabajo de grupos, ¿no? Y ahí les voy a lanzar preguntas. Entonces, los grupos van a ir trabajando y luego en plenaria, ¿no? Va a permitir que quien no esté de acuerdo pueda ir complementando o pueda ir confrontando la información que ha salido. No, 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 no. El Tata Santiago viene de tal cosa, no es de lo que están diciendo ustedes, viene de tal, 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 tal. Entonces, me está ayudando a confrontar lo que ha salido y que luego tengo una información mucho más real. Sí, pero si todos los temas lo trabajo con todos, me va a durar el taller 10 horas. Entonces, al trabajarlo por grupos, optimizo los tiempos. ¿Sí? Entonces, normalmente, ahorita en nuestro contexto es bien complicadito trabajar estas técnicas, pero es importante que ustedes las conozcan. ¿Sí? Normalmente ahorita si queremos trabajar, lo tendríamos que hacer con grupos reducidos. O sea, un taller, por ejemplo, con 10 personas, ¿no? 12 personas máximo, dependiendo del tamaño del aula, ¿no? Tendríamos que trabajar más trabajo de grupos, en los grupos que no sean más de 4 personas, ¿no? Tomando en cuenta el tema de bioseguridad, o sea, que todos estén con barbijo, por ejemplo, ¿no? Que haya el alcohol, todo eso. Cada 2 horas máximo desinfectar el ambiente, ¿sí? Cosas así que hay que tomar en cuenta ahorita, ¿ya? Entonces, en un contexto sin COVID, normalmente hacíamos con 20, 30 personas en un taller, sin problemas, ¿no? Ahora, otra cosa que cambia con nuestro contexto actual es que ya no puedo usar tanto dinámicas movidas, que antes yo las usaba para promover, ¿no? O sea, que salgan emociones, sentimientos, varias cosas que me permitían este uso de técnicas, ¿no? Más técnicas dinámicas, pero actualmente no lo puedo hacer porque al jadear, por ejemplo, estoy contaminando mucho más un ambiente cerrado. Entonces, eso hace que yo eleve el riesgo de contagio, ¿no? En el caso que alguien esté, por ejemplo, hay un infectado, entonces pongo en riesgo a los demás, ¿no? Porque yo, al hacerles esfuerzo físico estoy haciendo que respiren mucho más fuerte, ¿no? Y en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, estos elementos hay que tomarlos en cuenta ahora, pero es importante que sí los conozcan, ¿no? Para que puedan aplicar, si quieren aplicar, lo apliquen con grupos reducidos. Aquí también en los talleres grupales yo puedo hacer construcción colectiva de cuentos, o sea, puedo trabajar que un grupo me trabaje, pónganse entre 4, me trabajen un cuento, un elemento de cuento sobre la vicuña, ¿no? Entonces, cuando se hace un taller, el modo creativo sale, pero así
Buenísimo, entonces por lo menos ya tengo elementos claves de un cuento que han trabajado en ese tiempo. Lo que sí es importante es que luego cuando hago el texto general, la recopilación, tengo que, por cada cuento que han hecho, tengo que poner los nombres de las personas que han trabajado. Y yo como autor puedo ser el recopilador que ha trabajado el cuento, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo lo general, pero ya por cuento están trabajando personas específicas y estas tienen que estar como autores, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar lo que ellos han narrado, ¿sí? Y yo agarrármelo como si fuera mío, ¿no? Tengo que reconocer el aporte que ellos están haciendo, ¿sí? En este caso, ¿ya? Esa es la técnica de construcción colectiva. Entonces, como se dan cuenta, tenemos imágenes, tenemos el relato oral, ¿no? Tenemos los talleres o lo que es la construcción colectiva, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros ya podemos mejorar la argumentación de los textos que estamos haciendo, ¿ya? Como les digo, les vuelvo a aclarar, no es necesario que ustedes apliquen todas, ¿sí? Tienen que aplicar la que más se adecue de acuerdo a la información que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, normalmente los talleres grupales requieren de mayor tiempo, entonces tal vez en este instante no lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí es importante que ustedes para sus futuras publicaciones puedan ver que con un taller ustedes pueden elaborar, sacar mucho material, ¿no? Para poder producir un texto, ¿sí? Ya sean cuentos, ya sean investigaciones, ya sean herramientas, ¿no? Ya sean fomento del debate, ¿sí? O sea, varios de estas técnicas nos van a servir para generar información eh, variada, ¿no? Que ayude mucho en la argumentación. Pero ahora ustedes pueden aplicar simplemente, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Que es lo que más sencillo es, porque si no tengo incluso otras personas a quien aplicar, puedo yo usarlo como una autoentrevista, ¿no? Y a partir de una imagen ir recopilando mayor experiencia, cosas que tal vez me he olvidado, y las imágenes hacen que yo recuerde cosas que me han pasado en ese momento, ¿sí? Entonces, y algunas entrevistas que puede ser para poder reforzar y fortalecer algunos puntos claves que estoy trabajando en mi texto, para que no sea solamente mi experiencia, sino también sea confrontada con la experiencia de otras personas. Si no puedo hacer entrevistas, tendré que buscar información secundaria, o sea, textos de otros autores, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver también ahorita, ya con un componente que hay que tomar en cuenta ya en la argumentación, ¿sí? Entonces, hasta acá estuvieran nuestras herramientas, básicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, entonces, una vez que Un ya... poquito, perdón, Lisa, un poquito para reforzar estos, ya sea trabajo de grupos, ¿cómo hacemos la recuperación o reconstrucción en este caso? ¿Podríamos ver la posibilidad de filmar el trabajo? Porque prácticamente nosotros vamos a ser veedores, ¿no?, del trabajo que van a Sí, realizar los grupos. Entonces, vamos a reconstruir, digamos, todo lo que han hecho. Bueno, el material también físico, ¿no?, se va a dejar también es parte, ¿no?, digamos, de lo que nos va a servir para la transcripción. sí. Entonces, yo creo que había que mínimamente, o sea, grabar o filmar, ¿no? O sea, para que no se pierda también algo, ¿no? Sí, hay dos formas que ustedes pueden considerar. Si lo logran grabar, súper, es mucho más rico porque ahí toman en cuenta todo. Yo lo que les aconsejo es que si trabajamos, por ejemplo, con 4 grupos, a cada grupo ustedes les pidan que nombren a un secretario, ¿sí? Y ese secretario pueda grabar, ¿ya? El trabajo de grupos, ¿ya? En modo audio, si les incomoda modo video, entonces modo audio. O sea, que grabe nada más con su celular, ¿sí? El audio. ¿Para qué? Para que salgan todas las cosas que están hablando. Pero lo más importante en realidad es recuperar la parte de las plenarias, porque en la plenaria es la conclusión, esa es la información, si ustedes quieren, ordenadita, y esa es la que ustedes luego tienen que incorporar, ¿no? Porque en las discusiones salen diferentes experiencias, pero les sirve para conocer alguna experiencia particular, que luego, si ustedes ven que es importante y no lo han considerado en plenaria, ustedes puedan profundizar mediante la entrevista de manera directa con ese actor que ha nombrado esa experiencia, ¿sí? Pero ya la plenaria es una información ya pulida, o sea, es una información que ya está organizada también. Entonces,
Eso sí yo lo tengo que filmar y siempre, por favor, trabajen con papelógrafos, ¿sí? De manera que lo que ellos están concluyendo lo escriban, ¿sí? Entonces nos entregan los papelógrafos y nosotros ya luego lo transcribimos nomás, ¿sí? O le sacamos foto y ustedes ya tienen digitalizado eso, ¿sí? Y al filmar tenemos la argumentación que siempre hacen, ¿no ven? Normalmente cuando está en el papel está punteado, pero ya ellos van presentando y nos van relatando de una manera mucho más específica cada punto. Entonces, esto sí es importante que ustedes o lo graben en modo audio o lo puedan filmar también ya con los celulares, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿ya? Pero siempre trabajen con papelógrafos sobre todo. Está bien, gracias. Listo. Entonces, ya viendo la parte de argumentación, ¿no? Ya de conclusión en realidad de nuestros textos, así como un resumen general, ¿no? Vemos que la metodología de la capitalización básicamente comprende 6 pasos, ya 5 que son parte de la metodología misma y un sexto que ya es conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ustedes en la primera parte? O sea, el paso 1, si ustedes quieren, para capitalizar, es la identificación de la experiencia que se quiere compartir, ¿no? O sea, ustedes han identificado una experiencia que han vivido ustedes y que la quisieran compartir con otros docentes, ¿sí? Entonces, nuestro segundo paso a partir de esto es identificar hechos, vivencias, sentimientos, anécdotas y preocupaciones sobre la experiencia identificada. Ustedes han trabajado igual un cuadrito, ¿no ve? Donde han visto qué hechos sobre la experiencia quiero contar, qué vivencias he tenido a partir de esto, qué sentimientos ha generado en mí esta experiencia, qué anécdotas he tenido en relación a esta experiencia que he ido haciendo y qué preocupaciones me han motivado para realizar esta experiencia o qué preocupaciones han nacido a partir de realizar esta experiencia, ¿sí? Porque todos estos puntos me ayudan ya a tener una estructura, ¿ya? Los hechos, por ejemplo, me hablan de procesos, ¿no? Y las vivencias aportan información a este proceso que hemos vivido. Los sentimientos ayudan a darle sentido a la información que nosotros estamos poniendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una información desde la realidad, ¿sí? No desde el escritorio. Las anécdotas es información no esperada, ¿no? Que no esperábamos, pero que ha ocurrido y que es importante compartir, ¿sí? Y que también nos ayuda a ver cómo hemos solucionado estos problemas que tal vez se nos han presentado, ¿no? O estos hechos imprevistos, ¿no? Cuando hablamos de anécdotas. Y preocupaciones, ¿no? O sea, ¿por qué lo hemos hecho? Pero también, ¿por qué es importante trabajar esto? ¿No? Esas preocupaciones también es importante incorporarlas ya dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, ese es nuestro segundo paso, donde todavía estamos generando algún tipo de estructura, ¿no? Que ustedes lo han trabajado sobre todo en el módulo 1, en el 1 y 2. Luego ya, nuestro tercer paso es recoger los conocimientos y experiencias para la capitalización a partir de los testimonios. O sea, aquí en primera instancia lo que ustedes están trabajando es hacerse las autoentrevistas, ¿sí? Pero también ya con estas técnicas hacer entrevistas de los demás, entonces, y generar estos testimonios que hablamos, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué? De identificar la experiencia que hemos tenido. Entonces, una secuencia. Y luego ya tenemos la parte de organización de la información, ¿no? Que ustedes ya la han hecho, ya tienen transcrito muchos las 50, 60 páginas, los que están escribiendo libros, ¿sí? Y ahora le vamos a ir puliendo la parte de estructura sobre todo, ¿no? Ya a partir de la creación de un índice ya final, ¿sí? En el módulo 1 tengo entendido que han tenido que trabajar una primera estructura, ¿sí? Algunos han mantenido ese índice, algunos tal vez lo han modificado, algunos lo han enriquecido. Entonces ya en el paso 4 la idea es culminar esto, o sea, tener realmente una estructura final, porque si no, si lo dejamos abierto, nunca vamos a acabar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia de una de nuestras primeras herramientas que hemos creado. Hemos tardado más de 2 años, casi 3 años en acabar, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre considerábamos que había algo más que teníamos que cambiar, algo que teníamos que pulir, algo más que no habíamos dicho, que iba creciendo, pero alguien decía, pero en algún momento ya tienes que compartir esto, o sea, porque si no, también se va a desactualizar o va a ser tanta información que no va a ser fácil de leer. Entonces,
da lo esencial, ¿sí? Y compartí en un primer momento eso y luego puedes sacar otra publicación para compartir lo que falta, o sea, porque es la segunda parte, ¿sí? Entonces, ahí nos dimos cuenta que en algún momento tienes que tener un alto y es bueno colocarnos los tiempos por eso, ¿no? Por eso es que ahora trabajamos así con procesos para que no ocurra eso, ¿no? Precisamente de querer aumentar, 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 aumentar y nunca acabar. Entonces tenemos que organizar y darle una estructura final y solo esa estructura final ya empezar a trabajar la argumentación, ¿no? O sea, empezar a ver sobre los puntos que existen, ¿no? Y solamente cuando vemos que algo es imprescindible, incorporar tal vez algún elemento que consideramos es esencial, ¿no? O es vital decirlo ahí. Pero si nosotros consideramos que hasta ahí está bien como una primera parte y luego puedo sacar una segunda parte, o sea, lo que continúa en otro texto, entonces dejamos ahí y luego doy, ¿no? En otro libro ya la segunda parte. Y por último, viene la argumentación de los conocimientos y experiencias capitalizadas. O sea, si bien aquí ya tenemos organizado en base a lo que hemos relatado en nuestra experiencia, ¿sí? Tenemos también testimonios de otros, pero aquí ya trabajo la argumentación de estos conocimientos y experiencias capitalizadas en base a la organización que hemos hecho, ¿sí? Entonces, no nos damos ya el lujo de crear nuevas estructuras, o sea, sacar nuevos conocimientos desde otros, ¿no? Donde no tengan cabida en la estructura que hemos hecho, sino ya directamente sobre la estructura final que vamos a trabajar, mejoramos la argumentación, ¿sí? Entonces, ahora de esta semana precisamente viene eso en el trabajo de ustedes, ¿verdad? No hay un trabajo en aula que me van a mandar por el aula virtual, sino ya es un trabajo de lectura en realidad de lo que ustedes están haciendo y mejorar ahí la argumentación para finalizar esta estructura que ustedes tienen. O sea, ver si hay coherencia, por ejemplo, en los capítulos que ustedes han puesto, hay coherencia entre los subtítulos que están haciendo, si hay coherencia entre párrafo y párrafo que ustedes están creando, ¿sí? Que eso lo vamos a ver también la siguiente para ver eh, cuánto es lo aconsejable, digamos, ¿no? Que tenga que ver en esta estructuración. Ya hasta ahí vienen nuestros pasos para la capitalización, pero hay un sexto paso, ¿no? Que ya prácticamente es una vez que hemos culminado estos 5 pasos, trabajamos la conclusión de los textos, ¿no? Que tiene que ver con la corrección de estilo, ¿no? La ortografía, la estructuración del texto, ¿no? Que ahí ya viene con el índice como tal y cómo tiene que estar estructurado, ¿no? Ya en cuestión de ordenamiento, o sea, y también el hecho de atractividad a la vista y la edición de textos, ¿sí? Que es lo último ya, ¿no? O sea, una vez que ya tenemos todo el texto pulido, terminamos con la edición. Y ahí tenemos el protocolo que la siguiente les voy a mostrar ya en detalle para que ustedes ya lo tengan. Entonces, hasta ahí tenemos nuestros pasos que son parte de la metodología de capitalización de experiencias. Del 1 al 5 es lo que estamos haciendo ahorita y luego ya viene nuestro sexto paso que estaríamos haciéndolo desde la siguiente sesión. ¿Ya? Para la argumentación, que es lo último que en realidad estamos trabajando y que esta semana la idea es que ustedes lo puedan fortalecer. Han debido llevar ya en el módulo 2 lo que es la triangulación del conocimiento, ¿sí? Entonces, esa triangulación del conocimiento es bien importante tomarlo en cuenta cuando hablamos de mejorar la argumentación, porque es una confrontación, ¿no? De lo que yo conozco, que es mi primera parte, ¿sí? Cuando yo digo lo que yo conozco, estoy hablando de mi experiencia, ¿sí? ¿Cuál es mi experiencia? Eso es lo que estoy narrando en un primer momento. Entonces, normalmente cuando yo estoy hablando de mi experiencia, todavía es subjetivo, o sea, es lo que yo considero que ha pasado, ¿sí? Pero cuando confronto con lo que otros conocen, entonces empiezo a trabajar la objetividad, o sea, voy confrontando lo que ha pasado conmigo con información que existe tal vez sobre el tema. Pónganse que yo me he dado cuenta en mi experiencia que para trabajar con papás es necesario abordar desde la parte emocional ¿sí? Es necesario siempre entrar desde lo emocional. Pero eso tal vez yo me he dado cuenta en un taller, pero ya investigando información secundaria, he visto en los estudios, ¿sí? Cuando hablamos sobre todo del trabajo con papás, que lo emocional
conecta directamente con la crianza de los hijos. O sea, ¿qué les conecta a un papá con ser, por ejemplo, muy paternalista? O sea, es lo emocional. ¿Sí? Entonces, si yo entro desde lo emocional, conecto. Pero eso es porque hay estudios que muestran esto. O sea, no había sido algo particular. Yo he empezado desde lo subjetivo, desde lo que yo considero, pero había habido información que respalda eso. Entonces, ahí lo que yo estoy diciendo tiene mucho más sentido. Ya no es subjetivo, sino ya es objetivo. Entonces, lo que otros conocen, la experiencia de otros, le da sostenibilidad, ¿no? Y le da fuerza a lo que yo conozco. ¿Sí? Y luego, ese es mi segundo paso. Y luego lo confronto también con el contexto. O sea, veo cuál es la diferencia, por ejemplo, de trabajar con papás en La Paz, ¿sí? Que trabajarlo en Tarija, ¿no? O tal vez trabajarlo en Pando, ¿sí? Entonces, hay ciertas diferencias tal vez que voy a tener que conocer. O que este contexto me está diciendo, ¿no? O sea, que el contexto me está mandando una información tal vez muy particular, entonces tengo que aprender a diferenciar esto particular y ver cómo podría yo volverlo general, o por lo menos en recomendaciones, ¿no? Invitar a que ellos conozcan un poco el contexto para poder aplicar las herramientas, ¿no? O sea, ver si los papás, por ejemplo, son muy cerrados, entonces ahí tengo que trabajar primero técnicas de acercamiento a ellos. No puedo entrar de manera directa, pero por ejemplo, si trabajo en el oriente, entonces el acercamiento es mucho más sencillo, o sea, basta una técnica y suficiente, ¿no? Entonces ahí ya puedo entrar de una manera mucho más rápida, pero en el altiplano no, tengo que invertir mucho más si quiero tener buenos resultados con ellos, ¿no? Porque si lo hago de manera directa, para ellos es confrontativa, entonces puedo causar un rechazo, ¿no? A la propuesta que estoy haciendo. Entonces, ahí como sugerencia, tengo que invertir más tiempo en el área altiplánica, en el área rural del altiplano, que en el área rural del oriente. Pero para otras cosas, por ejemplo, trabajar en el tema de organización, voy a ver que hay mucho más rapidez en el área del altiplano que en el área del oriente. Así, ¿sí? Pero esas cosas nacen a partir de conocer el contexto, ¿ya? Y esa es la otra información que tiene cuando yo hablo de triangulación del conocimiento. Lo que yo conozco responde a un contexto particular, lo que otros conocen responde a otros contextos que al confrontarlo me van a dar una mayor sostenibilidad, ¿sí? Y tal vez van a hacer que mi información sea mucho más genérica, pero es importante darles algunas consideraciones para tomar en cuenta según tipo de contexto también, ¿no? Por eso se explica que hayan metodologías magníficas que han funcionado en Europa que han fracasado en nuestro contexto, ¿no? Porque las condiciones no son las mismas, la manera de llegar no es la misma, ¿no? O sea, hay un material muy interesante que trabaja familias fuertes, por ejemplo. Y en familias fuertes, un castigo que te menciona el manual es, si tu hijo no cumple con las tareas, quítale las llaves del auto. Pero aquí no tenemos auto, no tenemos esto, entonces tienes que tú buscar qué es lo que equivale al auto, pero que realmente tenga ese mismo valor. Entonces, si tú lo aplicas en frío como tal, ¿no? El material sin hacer una contextualización, no te va a servir pues de nada, porque es familias muy europeas, ¿no? Donde además a los 18 años ya son bien autónomos, ¿no? Pero aquí a los 18 recién están dejando el pañal prácticamente. Entonces, hay una diferencia muy grande entre los dos ámbitos, ¿sí? Entonces, esas cosas es importante ya cuando hablamos de la triangulación. No sé si queda claro esta última parte de por qué es importante conocer también experiencias de otros, ¿no? Que si bien van a surgir con la entrevista, ¿no? Con las imágenes que podemos hacer, ¿no? Igual usando mediante una entrevista, pueden ser también buscando información secundaria, o sea, información de otros autores que hablan sobre la temática que nosotros estamos compartiendo y que le van a dar un soporte a lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Buenas noches, Lice. Sí, del Consuelo. Buenas noches. Lice, le comento que yo, bueno, estoy realizando un texto
con los diagnósticos que tiene mi pequeño. Mi pequeño ha sido diagnosticado con autismo y con celiaquía, y para mí ha sido una travesía grande que hemos tenido en estos 2 años. Personalmente yo no conocía ninguna de las dos situaciones a profundidad, entonces hemos recurrido a diferentes especialistas, y en el texto que yo plasmé, ahí estoy relatando mi experiencia, pero también estoy relatando la experiencia de otras mamás, porque tuvimos charlas en un grupo, y en el cual las otras mamás también comentaban su travesía, ¿no? Entonces, ahora yo vi que con lo que usted explicó, lo que yo podría hacer es tal vez recurrir a los profesionales y levantar una entrevista con ellos, ¿no? Para fortalecer el contenido que yo ya estoy plasmando. Mi pregunta, Lice, es, bueno, tengo dos preguntitas. No sé si hay un formato para incorporar lo que son las entrevistas en el texto. Y dos, en cuanto al contexto, Lice, ¿cómo lo plasmaría? Eso no lo entendí muy bien, por favor. Gracias. Sí, al ser temas de salud, sobre todo, entonces van a ser mucho más genéricas. Aunque en salud, por ejemplo, hemos tenido un caso de una profesional, de una doctora que ha trabajado sobre entomología forense. Entonces, para ella sí era importante el tema de contexto, porque decía, toda la información que hay son de insectos, ¿no? De Brasil y de Chile, ¿sí? Pero no, los insectos de Brasil y de Chile, si bien tienen alguna similitud, no son los mismos que se da, por ejemplo, aquí en Bolivia, decía, ¿no? Y sobre todo pónganse en la parte del altiplano, o sea, en La Paz, el tiempo de crecimiento de las larvas, ¿no? La aparición de bichos, por ejemplo, según tipo de muerte, ¿no? Entonces era diferente. Entonces ella ha escrito ya contextualizado sobre específicamente los insectos que se dan en los cadáveres, ¿no? Según tipo de muerte también en nuestro contexto, ya para hacer análisis forense. En ese caso era bien importante trabajar el tema de contexto. En el caso, por ejemplo, del autismo, es una información mucho más genérica, ¿sí? Más genérica, pero que puede tener alguna salvedad, ¿no? En el tipo de relacionamiento. O sea, pero no es lo mismo hablar del autismo en Argentina, donde tienen muchos más centros, mucho más fácil detectarlo, que acá, por ejemplo, ¿no? Donde es mucho más tardío. Entonces, aquí necesitamos tener, cuando hablamos de contexto, tenemos que tener información mucho más clara de cómo un padre puede darse cuenta si su hijo tiene o no autismo. Eso es importante considerar en el texto que usted está haciendo al inicio, cuáles han sido las señales, ¿no? Que me han hecho dudar, y desde un especialista ya decirnos en qué cosas tenemos que tener en cuidado, o tenemos que tener ya una mirada especial para hacer una detección temprana, ¿no ve? Sí, Para sí, que eso me no, quiero. porque hay padres que se dan cuenta que sus hijos son autistas a los 6, 7 años. Yo tenía un amigo que recién a los 6 años se ha dado cuenta. Sí. ¿Sí? Entonces, pero hay otra amiga que se ha dado cuenta al año y medio más o menos, ¿ya? Entonces, y según el autismo también hay grados, ¿no? Hay niveles. Entonces, Ajá. esto también es importante, y que ya la parte de en la entrevista o información secundaria que exista, ir conociendo cuáles son estos niveles. Ahora ahí también entra contextualización en el sentido de conocer según la información en Bolivia, o sea, ¿qué nos va a decir un profesional de aquí? Ah, Porque a veces varía con información que hay del Internet. En el Internet hablan de unos términos y cuando hablamos con un doctor nos hablan de otras cosas. Entonces, ahí puede haber una confusión. Entonces, es importante que la información que vaya, en lo posible, sea desde un profesional de aquí, o sea, desde una página que usted ha rescatado, pero de Bolivia, ¿sí? Para que la información sea mucho más fácil de deglutir para el padre, porque es lo que un profesional de aquí le va a decir, ¿sí? sí, Lice, generalmente, bueno, he pasado unos cursos largos de la San Andrés, Ujú. y ahí nos dieron toda la información. Entonces yo tengo todos los apuntes en mi cuadernito,
y con esos apuntes fui redactando y con el conocimiento o la experiencia que yo tengo o que tuve, entonces lo fui redactando. Entonces, pero creo que como usted explicó, es necesario armar o tener una grabación, ¿no? De una entrevista con preguntas exactas que van a fortalecer el contenido de nuestros subtítulos que tenemos, ¿no es cierto, Lice? Exacto. Ya. Normalmente desde el profesional le va a dar mucho más clara la pauta, ¿no? Porque una cosa es lo que escuchamos, ¿no? En una charla y anotamos, pero a veces no alcanzamos a anotar todo y lo más importante es que luego al final usted pone a quién se ha hecho la entrevista o al inicio, ¿sí? Según el doctor tantos, los síntomas que se deben, o más que síntomas, eh, el comportamiento, ¿no? O los comportamientos que hacen, puede ser, ¿no? Sospechar de un tipo de autismo son. Y según Ah, ya. Entonces, solamente hay que poner el nombre al inicio, al final, cuando se habla de entrevista. Sí, ¿ya? Ah, ya. Entonces vamos a poner, según el doctor tantos, el cuidado que se debe tener es tanto, o según el centro, ¿no? De salud tantos, ¿no? Entonces, Ya. porque si hemos sacado de su página, pónganse, ¿no? Entonces, según el centro de salud vida, los cuidados que se deben tener al momento del contacto con el padre son tales, ¿no? Los Ah, cuidados ya. que se deben tener, por ejemplo, cuando hay fin de año, ¿no? Y hay fuegos artificiales, ¿no? El cuidado que el padre tiene que tener para que el hijo no responda de una manera agresiva, ¿no? Entonces son estos. Entonces voy trabajando algunos elementos, pero ya desde los profesionales y voy colocando la fuente. Ah, ya. Ya. Muchas gracias, Liz. Ahora es muy bonito el texto que usted está realizando. También hay una mamá de nuestro equipo que trabajó algo parecido, pero fue un diagnóstico en realidad que hizo, pero era ya del síndrome de Down, ¿no? Que igual, ¿no? A partir de su experiencia como madre, ya que ella no conocía de nada, como dice usted, igual, ¿no? Se volvió una experta, actualmente es una de las 6 expertas en Bolivia en el tema de síndrome de Down, ¿no? Y le ha ayudado a encontrar un nuevo campo también. Pero ahí es importante ir fortaleciendo con esta información que ya está trabajada, ¿no? O sea, una cosa es lo que vamos a ir nosotros aplicando y eso le va a dar la validez a las herramientas que usted vaya investigando para ver cuál funciona, no funciona y realmente qué cambios usted está notando, ¿no? Y ver desde lo que ya otros han trabajado, ¿no? Cómo se tiene que seguir fomentando, pónganse el desarrollo, ¿no? Para que haya un desarrollo más bien más sano, si se quiere. Ya. Muchas gracias, licenciado. Listo. Entonces, ya entrando justamente a esta última parte, a la parte de preguntas y respuestas, entonces, hay los textos que yo he ido viendo que me pasó el licenciado Suazo, ya hay diferentes temas, ¿no? Que ustedes han ido trabajando, pero más o menos las he tratado de ordenar, ya, y ya para la siguiente lo voy a tener en un cuadro, ya. He visto que hay en algunos casos como autoentrevistas, o sea, como autobiografías, ¿ya? Para autobiografía, por ejemplo, no vamos a trabajar tanto información ni secundaria. Podemos trabajar algunas entrevistas, por ejemplo, para realmente mostrar rasgos de la personalidad de ustedes. O sea, hay una técnica, por ejemplo, el FODA, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un FODA como persona, pero hay una técnica que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari me ayuda a ver cómo los demás me ven. Entonces, pero básicamente ahí es como una entrevista, ¿no? O sea, es como una entrevista para ver cómo los demás me ven, qué les llama la atención de mí, o sea, o en algún hecho particular que yo haya tenido, por ejemplo, ¿no? O sea, cuál es la percepción de los demás. Muchas veces varía cómo yo me veo a cómo me ven. Entonces, en una autobiografía puedo cruzar estas dos informaciones, ¿sí? Entonces, pero si ustedes consideran que más bien ustedes quieren escribirla como la obra de su vida, que es, por ejemplo, un ejercicio que realicé cuando era muy joven, entonces la pueden hacer en estilo incluso de una obra, ¿ya? Donde hayan los capítulos, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, nos hicieron dividirlo por etapas, ¿no? Desde la niñez, ¿no? La adolescencia, la juventud, la vida adulta, ¿no? Y luego incluso hicimos una proyección de cómo nos vemos nosotros ya como papás, ¿no? Y
hacer una proyección a futuro, ¿no? Incluso terminando nuestra obra con una carta dirigida a nuestro hijo o hija, o a nuestros hijos, hijas, ¿no? Dependiendo de cuál era nuestro proyecto de vida. Y ahí acabábamos con esa carta donde nosotros poníamos nuestros deseos, que quisiéramos que lean ellos en un futuro sobre nosotros, ¿sí? Y nuestros deseos para ellos también, ¿no? Y por lo que hemos ido luchando y todo lo demás. Entonces puede ser en estilo de obra, otros más bien lo ordenan por etapas que han tenido, pero de hechos, ¿no? O sea, mi vida como hijo, mi vida como estudiante, mi vida como padre, mi vida, ¿no? Entonces voy trabajo mi vida como docente. Entonces hay diferentes estilos y si ustedes consideran que es importante conocer la opinión de otras personas también sobre algunos hechos, entonces lo pueden hacer. ¿Sí? Pero si ustedes más bien lo quieren en sentido de obra como tal, desde ustedes, la mirada misma desde ustedes, entonces no necesitan buscar información complementaria, ¿sí? En el caso de los que están haciendo autoentrevistas, ¿no? O sea, perdón, autobiografías. Después, para los que están trabajando, otros he visto cuentos, ¿no? Cuentos y obras teatrales. En cuestión de obras teatrales, yo les aconsejo, bueno, si es solo una obra, eso, hay dos estilos que se pueden trabajar, ¿no? Y tenemos como un ejemplo también en este caso. Una docente ha trabajado el teatro como estrategia pedagógica. Entonces, toda la primera parte, la docente ha hablado de la importancia de fomentar el teatro en los estudiantes. Ahí, por ejemplo, hay mucha información sobre cómo el teatro va a trabajar el tema de manejo de emociones, manejo de postura, trabaja la parte de argumentación, trabaja la parte de liderazgo, ¿sí? Entonces, los que practican teatro desarrollan mucho más habilidades sociales. Pero teatro, estoy hablando teatro en serio, ¿no ves? No solo una obra, ¿no? Sino hablar de todo lo que implica la formación de teatro. O sea, realmente los que puedan hacer talleres de teatro dentro de los colegios, realmente estarían trabajando un elemento, pero muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Pena que el ministerio o nuestro sistema no se considere así, ¿sí? Pero realmente son estos espacios los que mayores cambios en la personalidad muestran, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, se trabaja toda una metodología, ¿no? Y en la primera parte del texto muestra un poco la importancia de trabajar la metodología del teatro, o sea, como por ejemplo, al preparar el teatro, tú trabajas la postura. Entonces, al mostrarles la postura, tú ya estás trabajando, ¿no? El cómo un joven tiene que pararse, cómo tiene que mirar al público. Entonces, eso le sirve cuando va a presentar cualquier cosa, no solamente una obra, ¿no? Sino una disertación, una entrevista que va a tener en un futuro. O sea, eso se le va a quedar, ¿no? La respiración, por ejemplo, ¿no? Los ejercicios que hacen de respiración en teatro es bien importante, ¿no? Entonces, para hablar fuerte, para hablar claro, ¿no? La entonación de la voz, ¿no? Se hacen ejercicios para mejorar la parte de oratoria, la vocalización, se hacen los ademanes, o sea, para enfatizar cosas, ¿no? Se hace la organización, ¿no? Cuando estamos trabajando en diferentes, se trabaja en teatro de equipos, ¿no? Entonces, en los equipos ahí uno está viendo cómo es parte de ese equipo y cómo tiene que organizarse también en diferentes etapas. Entonces, son varios elementos que se van trabajando y eso entra como una introducción al inicio. O sea, habla de la parte de la importancia de abordarlo de una manera pedagógica y luego les da la opción o les muestra algunas obras de teatro que pueden incorporar ellos, ¿no? O sea, que ya comparte desde su creación obras de teatro que ella ya había aplicado en su trabajo como docente, ¿sí? Pero ahí ya tiene más sentido, o sea, le está diciendo que no le está mostrando solo una obra, como en el caso de este, ¿no? Me avergüenzan tus polleras, ¿no? O la niña de sus ojos, ¿no? Le está mostrando en la primera parte por qué es importante que esta obra lo use como una estrategia pedagógica, o sea, para que incluso la niña de sus ojos pueda abordarse como un elemento de análisis, ¿no? De cuál tiene que ser la relación de padres a hijos, ¿no? El hecho del amor de madres, o sea, diferentes elementos que se puede trabajar a partir de esta obra, ¿sí? Entonces, eso también es importante que ustedes lo consideren. Para esa primera parte, es donde nosotros trabajamos entrevistas, ¿no? Que es el soporte teórico, si ustedes quieren, ¿ya?
Eso para tener mejores resultados. Ahora, si ustedes lo quieren lanzar solo como obra, ahí no van a necesitar hacer entrevistas, ¿no? Ninguna entrevista. ¿Ya? Entonces solamente es la obra de teatro que ustedes están haciendo. La pueden hacer solos, la pueden hacer con construcción colectiva. Entonces, si ustedes quieren hacer teatro con construcción colectiva, sale muy bonito y acorta el tiempo de creación, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace de manera colectiva, usamos la técnica del taller, ¿ya? Y en esta técnica ya vamos creando. Primero, ¿cuál va a ser el objetivo, ¿no? De la obra que queremos? ¿Qué quisiéramos que aborde? ¿No? A partir de eso, ¿qué elementos va a considerar? ¿Qué personajes pueden entrar en cancha? ¿Sí? Y luego se va creando ya como una línea de tiempo donde se va viendo cuál va a ser el desenlace, ¿no? De la obra que van a tener. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso voy a aplicar la técnica del taller para hacer la construcción colectiva. ¿Sí? Eso básicamente en los que están haciendo teatro, obras de teatro, los que están haciendo cuentos, lo mismo. Pueden usar la primera parte para ver cómo se tienen que aplicar estos cuentos de una manera didáctica. Por ejemplo, si está dirigido a papás, estos cuentos, entonces, ¿por qué es importante la lectura, por ejemplo, en el cuento y la entonación? Entonces, en la primera parte yo le doy como herramientas al padre que tiene que considerar para que esos cuentos tengan un efecto positivo en los hijos, ¿sí? Normalmente, si queremos que se motive a temprana edad, entonces ahí hay que contarle al hijo con una entonación, hay que hacerle que realmente refuerce su creatividad, su imaginación, ¿no? Vaya vivenciando. Entonces, ahí es importante que el padre tenga una información de cómo hacer una lectura, ¿no? Eficaz, una lectura vivencial, una lectura orientada también al desarrollo, ¿no? Del niño. Si los cuentos están dirigidos a jóvenes, entonces en la primera parte puedo usar igual cómo estos cuentos van a ayudarnos en diferentes elementos que nosotros consideramos importantes, ¿sí? Ahora, si solamente son cuentos como tal, entonces no necesito hacer entrevistas a nadie, ¿no ves? Si son cuentos así a secas, como digamos Pinocho. Entonces, ya eso es un cuento clásico y uno lo toma así, ¿no? Y ahí el docente le hace el trabajo de adecuación, ¿no? O usa ese cuento para abordar algunas técnicas, ¿no? De por qué es importante no mentir o por qué es importante la relación con los amigos, ¿no? Cómo los amigos te pueden llevar al mal camino. O sea, ya el docente le saca el jugo, pero es desde su trabajo, no está eso en el mismo texto, ¿no? Lo que nosotros a veces fomentamos con la capitalización de conocimientos es que el texto mismo ya puede invitar a hacer un uso de esa herramienta, ¿no? Porque un cuento ya es una herramienta, entonces quisiéramos que esa herramienta se aplique de manera adecuada. Eso en el caso de los que están haciendo cuentos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí se entiende un poco. Bueno, la idea es en estos espacios hablarlo de manera genérica porque ustedes en algún momento también van a ser mentores de otras personas que quieran hacer libros y así conociendo una variedad de lo que se puede escribir, ustedes pueden también hacerles estas, estas estos consejos, ¿no? Mucho más puntuales de acuerdo al tipo de producción que están haciendo. Y por eso es importante tener este espacio también. ¿Hay alguna duda hasta acá? Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, William, dale, dale. Una consulta, bueno, preocupación, ¿no? No sé, comentó que nos iban a proveer un modelo de presentación y creo que, bueno, la última vez, por ejemplo, para las 30 hojas nos faltó tiempo. Entonces, no sé si ese modelo nos van a dar en esta semana, tal vez que viene, para que podamos estar ordenando un poco, ¿no? Nuestros textos. Y no sé si va a haber algún apoyo respecto a lo que es la forma, si vamos, estamos haciendo un correcto parafraseado, ¿no? Esa situación, ya que, bueno, yo no soy del área del lenguaje. Eso no sé si va a haber algún apoyo. O por nuestra cuenta nada más tenemos que resolver esa situación. Sí, en el caso de los ejemplos, les vamos a dar algunos textos que ya han producido docentes y que tienen su depósito legal, entonces, y que tenemos también su autorización para compartirlos de manera abierta. ¿Sí? Ahí ustedes van a tener modelos de algunos textos que les pueda servir como una guía.
traten de no copiar, o sea, que no les influya mucho, que no les corte la creatividad que ustedes le puedan dar. Es de alguna manera solo una guía, ya es como un referente que ustedes van a tener. Luego ya ustedes le van a dar ¿cómo le llamamos? Pues su propia como receta, ¿no? Su propio sazón, ya para poder desarrollar un texto que refleje lo que ustedes quieran decir. El protocolo también va a estar listo ya la siguiente semana. Ya tengo la última información que he sacado del repositorio, porque antes era mucho más abierta en cuanto a algunas medidas y todo. Lo estoy colocando las medidas que el repositorio me está dando, el repositorio nacional, ya, pero de todos modos yo les voy a hacer algunas recomendaciones de las medidas comerciales para los casos que quieran, por ejemplo, ya imprimir sus libros. Entonces, ¿cuál es el tamaño del libro comercial, si ustedes quieren, pero que varía ahora con el del repositorio? El repositorio se ha cerrado, lo han simplificado demasiado, ya, y ahí ha quedado, pero tampoco están cerrados a que se pueda mandar otras medidas, ¿no? Lo que dan son recomendaciones ya en cuanto a medidas, pero de todos modos hay cierta flexibilidad todavía en cuanto a trabajar con otras medidas que son mucho más comerciales, ¿ya? Eso también ya va a estar en el protocolo. Este protocolo va a ser precisamente para lo último que decían, ¿no? O sea, tiene las partes que tiene que contener en el caso que ustedes estén trabajando un libro, ¿no? Desde la presentación, introducción, el tema de los agradecimientos, si quieren tener, o dedicatoria, ¿no? El prólogo, si quieren colocar, índice, o sea, ahí está qué cosas sí o sí tiene que ir y qué cosas son opcionales, o sea, que uno puede o no puede colocar. Ya está el tamaño de letra, están las medidas, tipos de letras que se sugiere que son más comerciales y mucho más atrayentes a la lectura, ¿no? Por el tamaño. Ya está todo eso, ya para la última parte sobre todo nos va a servir, ¿no? Para entregar el producto final. Ya, y en el caso del artículo lo mismo, ¿no? Va a decir qué partes tiene que tener el artículo y la extensión, que es mucho más sencilla, ¿no? Eso. Y desde la siguiente sesión estaríamos trabajando justo esto último que usted habla. Por ejemplo, vamos a hablar de los párrafos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo tiene que estar estructurado, ¿no? O sea, en cuanto a los párrafos, qué es lo comercial, ¿no? Sobre todo ahorita que hay libros que ustedes van a ver que hay párrafos de hasta 20 líneas, ¿no? Entonces, pero que prácticamente eso uno lee y se cansa. Entonces vamos a ver que para que sea mucho más atractivo a la lectura, este párrafo tiene que no tener no más de 10 líneas, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ir viendo y vamos a darles también algunos consejos, sobre todo ya para la parte de revisión, ¿no? De ortografía y sintaxis, todo eso, ¿no? Que si bien lo va a hacer uno en un inicio, vamos a pedirles que ustedes también den a otra persona para que le pueda dar una lectura y les vamos a decir el por qué también, ¿no? O sea, va a haber todavía un apoyo. La siguiente sesión, sobre todo, nos vamos a enfocar mucho más en eso. O sea, hasta hoy era acabar la parte de contenidos del módulo, ¿ya? Y esta última partecita, ¿no? De entrar ya al porqué de la argumentación para tener ya todo el texto y empezar a tener una estructura final. O sea, la estructura final es bien importante que ustedes ya la puedan organizar en un índice final, porque eso es lo que les va a dar a ustedes ya la culminación de todo, ¿no? O sea, en base a ese índice ya ustedes nada más pulen la información que existe, ¿sí? Entonces, eso es importante para esta semana. Por eso es que no hay trabajo en el aula, sino su trabajo es realmente mejorar la argumentación y ya empezar a darte este índice, ¿no? Esta última estructuración. Para el índice vamos a ver también que hay diferentes, según los modelos ustedes van a ver que les vamos a mandar, hay diferentes tipos también, ¿no? Algunos lo hacen por capítulos, algunos lo hacen directamente por títulos, ¿sí? Título, subtítulo. Entonces, hay una variedad también que puede ser, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que estos libros sean diferenciados, ¿no? Va a haber uno de teatro, va a haber uno también de herramientas que han mandado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que sean diferenciados para que cada uno pueda identificarse también con el estilo de texto que esté escribiendo. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda más sobre esto. No se preocupen, todavía falta, entonces va a haber todavía este apoyo, pero ya más orientado a acabar realmente.
Cristian, buenas noches. Entonces, esto quiere decir sobre los índices que en ese tercer módulo se va a corregir, ¿no? Porque yo tengo mi índice de mis cuentos y microrelatos, pero en el primer módulo nos dijo el docente que lo hagamos a nuestro parecer, ¿no? Yo no sé si está bien. Sí. Entonces nos dijeron que en ese tercer módulo se iba a corregir, que faltaba aumentar o quitar, ¿no? Sí. Justamente esta semana quisiera por eso que trabajen la argumentación, ya de lo que ya tienen, ya. Y en base a eso, la siguiente semana ya vamos a trabajar este índice. O sea, vayan viendo ustedes ya la estructuración, o sea, de cómo lo van a ir ordenando. El del módulo 1 es el primer ejercicio, tal como les ha dicho el licenciado Unzueta. ¿Ya? Entonces, es un primer ejercicio de estructuración que eso nos da un norte de hacia dónde quisiéramos llegar. Pero en el camino va a variar seguramente, ¿no? O sea, de algunos se hemos debido mantener, ¿no? Y ustedes van a ver que hacia futuro, en realidad, se van a volver capísimos en crear primero una estructura y sobre eso darle cuerpo. O sea. Entonces, con la práctica, eso se hace mucho más fácil, ¿no? El hecho de crear primero una estructura y a eso darle ya carne. ¿Sí? Pero al inicio nos confrontamos todavía con información que no hemos considerado cuando estábamos estructurando. Entonces, vamos a revisar si hay coherencia, ¿no? En la estructuración final que ustedes hagan y nada más lo que vamos a hacer es mover un poco, ya más que cambiarlo todo. O sea, lo que vamos a hacer es ver, tal vez un subtítulo que está en el capítulo 3 sea mucho más relevante en el capítulo 2, pónganse, ¿no? O el subtítulo 1 y 2 es lo mismo, entonces se tiene que volver uno solo, ¿no? Cosas así. Ya vamos a ver un poco en esa estructuración final y vamos a hacer un ejercicio ya final de índice. ¿Ya? Pero esta semana me gustaría que fortalezcan la argumentación en realidad, que ya tendrán un texto ya suficientemente fuerte como para acabar. Ya. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Listo. No habiendo, entonces, les invito a que hagan lectura del textito de apoyo, ¿no? No se olviden que hay todavía 2 trabajitos, pero que no es para esta semana, ¿no? Es la siguiente semana y tiene también relación con lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Que ya es mejorar la escritura, que es la ortografía, ¿no? La corrección de estilo. Y para eso también vamos a ir viendo algunas herramientas, algunos tips sobre todo, ya que tienen ustedes que considerar. El protocolo que les voy a pasar y voy a seleccionar también estos textos que les digo, les vamos a cargar al aula virtual, ya para que ustedes puedan bajarlo y puedan tener de guía estos libros, unos 4 por lo menos los vamos a cargar, ¿ya? Listo, entonces muchísimas gracias por hoy y les espero el día sábado. El día sábado ya vamos a estar a las 7 de manera normal, ¿ya? Hoy día hemos retrasado media horita, ya por cuestiones técnicas, pero ya el día, en la siguiente sesión, normal a las 7, por favor, para así tener un poco más de tiempo también. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces por su tiempo, atención y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, Alicia. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, licenciado. Listo, hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.